la providencia de Dios. Regularmente cuando pensamos en la providencia de Dios, podemos pensar en la providencia de Dios sobre su pueblo, o el pueblo de Israel, o tal vez podemos pensar en la providencia de Dios sobre su iglesia. Pero regularmente nos cuesta mucho trabajo pensar en la providencia personal de Dios. No sé por qué nos cuesta mucho trabajo. De repente solemos ver, aunque tenemos en la mente esa enseñanza de un Dios trascendente e inmanente, lo vemos más como un Dios trascendente, como un Dios que está lejos de nosotros. Y aunque teológicamente podemos tener el concepto de inmanencia de Dios, no lo experimentamos en nuestro diario vivir. Y de eso quiero hablar ahora. Tu propia historia y ninguna otra. Y precisamente en este libro del caballo y el muchacho, la voz dice, a cada uno le cuento su propia historia y ninguna otra. Y hoy quiero que escuches tu propia historia y ninguna otra. En el libro de Ruth, en el capítulo número 2, dice de la siguiente manera, y solamente voy a seleccionar algunos versículos. Capítulo 2, versículo 1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, y aquí subrayo, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y segunda cosa que quiero que resaltar, y aconteció que aquella parte casualmente del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. La historia, la narrativa continúa, pero quiero que nos saltemos hasta el versículo 11. Y dice la palabra del Señor. Y respondió Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y quiero ir hasta la última parte, en el versículo 21 al 23. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Si no han leído completamente la historia de Ruth, yo los animo para que lo lean, porque es uno de los mejores ejemplos de la providencia de Dios de manera personal. Y quiero resaltar tres cosas de Ruth y tres cosas que también nosotros tenemos que hacer para poder experimentar la providencia de Dios y confiar plenamente en ese Dios providencial. Las tres características que quiero rescatar de Ruth y que nosotros también tenemos que ser muy intencionales en desarrollar. La primera, y está en el versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Iba con la convicción de que iba a encontrar a alguien que le iba a permitir recoger las espigas, recoger el trigo, la cebada. Y ella va con esa convicción, con esa convicción y con esa confianza. Y eso se llama fe. Y chicos, ustedes necesitan mucho esto. Fe. Porque en el peregrinaje cristiano, y no solamente del llamamiento, sino en forma general, en el peregrinaje del cristiano, va a haber momentos de incertidumbre, va a haber momentos de debilidad, va a haber momentos de duda. Y pareciera que en esos momentos de crisis Dios está lejos, pero no es así. Él está con nosotros. Y la fe es confiar en ese Dios que no vemos.
Es poner toda nuestra confianza. ¿Cuántas veces y nosotros aquí podemos hablar teológica y bíblicamente y hablamos del Dios trascendente, del Dios inmanente y predicamos una y otra vez acerca de ese Dios? Pero cuando estamos en crisis, nuestra teología está muy lejos de nuestra praxis. Ustedes tienen que aprender a confiar, a tener fe. ¿Qué pasó con Ruth? Perdió a su esposo. ¿Qué es lo que espera toda mujer, más en aquel tiempo y aquella cultura cuando se casa con alguien? Tener hijos. 10 años pasaron y no tuvo hijos. Y encima de eso ve a su suegra que se ha quedado no solamente viuda, sino también han muerto sus hijos. Pobre Noemí. Noemí se regresa a Belén y van sus dos nueras. Ustedes saben la historia. Al final Orfa se queda y Ruth dice algo que es sorprendente. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿A dónde fue Ruth? A un lugar que no era su tierra, a una cultura que no era su cultura. Y con esa convicción dijo, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. No va a ser fácil, Ruth. Yo sé que no va a ser fácil, pero tengo fe en tu Dios, en ese Dios que tú crees, Noemí. Y yo quiero creer en ese mismo Dios. Y eso es lo que requieren ustedes, fe. ¿Qué es la providencia? Millard Erickson dice que la providencia es la continua acción de Dios para conservar la creación a la que Él ha dado la existencia y guiarla hasta conseguir los propósitos pretendidos. ¿Y qué propósito tenía Dios con una extranjera, con una moabita, con una mujer? ¿Qué propósito tenía Dios? De que fuera del linaje del rey David. Y todos aquí tienen un propósito. Tenemos que confiar en Dios. No va a ser fácil. Vamos a llorar, vamos a estar en incertidumbre, pero en medio de esa incertidumbre, apelemos a nuestro razonamiento que Dios nos ha dado. Sí, mis sentimientos me dicen que tú estás lejos, pero mi razón en tu palabra me dice que tú estás conmigo. Y podemos llorar, podemos gritar, podemos sacar lo que tenemos, pero nunca dejemos de confiar en ese Dios que es todopoderoso. Número 1, fe. Podemos vivir con la seguridad de que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Ahí está Dios. Y Él tiene propósito para cada uno de ustedes. Y también tiene un propósito para los niños, los pequeños. También tiene un propósito. Tiene un propósito para todos. Número 2, la providencia divina, tu propia historia y ninguna otra. Número 2, fidelidad. Miren cómo dice el versículo 11. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Chicos, ustedes están en un lugar que no conocían antes. Ustedes han dejado algo y están aquí. Y probablemente algunos en sus cuartos en la noche, en estos días van a estar llorando, recordando, ¿no? Es normal, es normal, ¿sí? Que uno, es una transición, es un cambio, más si eres joven y estás en un entorno familiar, lo vas a sentir, lo vas a sentir. Y en la noche, cuando estés solo, que sin que nadie te vea, nada más Dios, vas a estar llorando, ¿no? Y al otro día te van a preguntar, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿no? No pasa nada. Sí pasan cosas. Pero tenemos que mostrar fidelidad. ¿A quién? A Dios. Y hay que ser fieles a nuestro Dios. Aunque las circunstancias sean contrarias, hay que ser fieles a Dios. Aunque las circunstancias sean adversas, hay que ser fieles a Dios. No va a ser fácil el peregrinaje aquí en el seminario, pero no van a estar solos. Y tienen que ser fieles a Dios en las buenas y en las malas. Yo no conozco la historia de cada uno de ustedes, pero Dios sí. Y también conoce mi historia. Y no sé en qué momento estás viviendo ahora, pero Dios sí. Y tienes que recordar algo.
Dios te está diciendo ahora, Gabriel, en medio de esa circunstancia, sigue siendo fiel. Yo estoy contigo. No te desampararon ni te voy a desamparar. Pareciera, tú sientes que te he desamparado, pero no, estoy contigo. Mantente fiel, sigue adelante. Mira hacia adelante. Yo estoy contigo. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer, chicos. Bueno, y no tan chicos también. Tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Hay un dicho, un proverbio que dice, que no hay árbol que el viento no haya movido. Todos hemos sufrido. Y lamentablemente vamos a sufrir. Pero a diferencia de aquellos que están en la oscuridad, nosotros tenemos una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza tiene un nombre, Jesucristo. Jesucristo. Fidelidad, lealtad. Hay que ser fieles a nuestro Señor. Él nos ha llamado al ministerio. Y déjenme decirles algo. Y a todos los que estamos aquí, porque no solamente el ministerio implica eso, el ser cristiano implica esto. Si a nuestro Señor Jesucristo lo insultaron, lo humillaron, ¿qué podemos esperar nosotros? Pero ojo, no estamos solos. Él está con nosotros. Así que hay que serle leales, fieles a Dios. La mejor metáfora que puedo encontrar de la lealtad es en el matrimonio. Es que se está en las buenas y en las malas y que se es fiel, que se es leal, el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Hay esa lealtad, esa fidelidad. Y el vínculo que los une en esa fidelidad es el amor. Es un amor leal. Y eso es lo que pide Dios de ustedes, chicos, que les sean leales, que les sirvan. Van a sufrir, sí van a sufrir. Van a fracasar, sí van a fracasar. Pero Dios una y otras veces los va a levantar y van a salir adelante. Y el mejor camino para aprender es el fracaso. Si no, pregúntenle a Pedro. Porque es cuando Dios nos forja y transforma nuestro corazón. Fidelidad. Tu propia historia y ninguna otra. La providencia divina. ¿Qué requiere Dios para que podamos ver su providencia? Porque sí, hay una parte de nosotros que tenemos que activar. La fe, la confianza en Él, como lo hizo Ruth. La fidelidad, la lealtad a Él de manera muy intencional. Y por último, la firmeza. No sé si se den cuenta, ¿no? Pero he utilizado 3 palabras con F para que no se olvide. Fe, fidelidad y firmeza. Pero me gusta más confianza, lealtad y perseverancia. Es lo mismo, pero para que no se les olvide, fe, fidelidad y firmeza. Y eso es lo que nosotros requerimos para experimentar la providencia divina, la providencia de Dios. ¿Por qué digo perseverancia? Miren el versículo 23. Estuvo pues, hablando acerca de Ruth, junto con las criadas de voz, espigando, ¿hasta qué? Hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. No sé si ustedes recuerdan, han leído Ruth, pero ¿cuántos kilos logró llevar la primera vez con su suegra? ¿Alguien tiene el dato? 20 kilos, más o menos, entre 20 y 25 kilos. 20 a 25 kilos es mucho trabajo para levantar y estar desde la mañana hasta la tarde. Chicos, tienen que perseverar. Y esto es para todos, no solo para los que están ingresando, para los de segundo, tercero y cuarto. Tienen que esforzarse por estudiar. Porque la razón por la cual están aquí es para capacitarse. Ya no van a tener otros 4 años para hacerlo. Ya no los van a tener. No sean insensatos y aprovechen el tiempo. A eso han venido. Y todavía tienen que pensar que hay gente detrás de ustedes que los está respaldando en oración y económicamente. Y que actuemos de manera insensata y de manera ingrata, no siendo responsables. Con la única responsabilidad que Dios les está dando ahorita, prepararse, capacitarse. Y no solo cognitiva, sino también espiritualmente. Aprovechen el tiempo aquí. Aprovechen a sus maestros, aprovechen a sus consejeros, aprovechen las experiencias de campo, aprovechen el seminario. Sean perseverantes. Va a llegar un momento
en el que se van a sentir cansados, es normal, en el que a lo mejor van a querer tirar la toalla. No, perseveren, perseveren, porque a eso han venido, a perseverar. Y todos nosotros los que estamos aquí y los que están escuchando ahí en línea, la vida cristiana es un constante trabajo en medio de un peregrinaje y tenemos que trabajar arduamente todos los días. Y no estoy hablando de un trabajo que sea una carga. Estoy hablando de darle la vida a nuestro Dios y glorificarlo a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. Tu propia historia y ninguna otra. La providencia de Dios. Hemos visto en Ruth que ella tuvo confianza, fe en el Señor, que ella fue leal al Señor, tuvo fidelidad, que ella perseveró a pesar de las circunstancias adversas y se mantuvo firme. Y me voy a adelantar a la historia, pero ¿cómo termina Ruth? ¿Cómo termina el libro de Ruth? Donde Dios le da la bendición de tener a un hijo. Y ese hijo resultó ser nada más y nada menos que el abuelo del rey David, a través de una mujer extranjera, moabita. Escuchen con atención. Dios tiene un propósito para ti. Y ojo, sea en tiempos de prosperidad, o sea en tiempo de escasez, sea en tiempo de paz, o sea en tiempo de prueba, el Señor siempre está contigo. Siempre. Y quiero concluir diciendo lo siguiente. En el libro que inicié hablando, El caballo y el muchacho, voy a explicar un poquito el contexto para que puedan comprender lo que voy a leer. Pero los animo a que lean las crónicas de Narnia. De verdad, C.S. Lewis es un autor increíble. Era un agente con mucho cerebro, muchísimo. Y ya lo he dicho muchas veces aquí. Y él, ese cerebro que Dios le dio, lo usó porque era ateo. Y en sus razonamientos, el estar pensando, el estar cuestionando, en ese trayecto, estoy hablando metafórica y también literalmente, porque dice que él iba caminando y cuando llegó a su punto final, se había convertido de ateo, había pasado de ser ateo a ser teísta. Ya era ganancia, ya creía en Dios, pero después tuvo otro proceso y pasó de ser teísta a ser cristiano. Conoció a Cristo Jesús. Y me encanta el personaje principal que escoge en las crónicas de Narnia, un león. Y me hace pensar en el león de Judá. Y en el caballo y el muchacho, Arabis es una chica y conoce a Sasta, el muchacho. Y resulta que Sasta es hijo de un rey. Y él quiere llegar a su destino, pero le suceden una serie de inconvenientes o de circunstancias adversas. Y en medio de esto, él tiene un diálogo con la voz, que es el león. Y quiero que escuchen con atención esto. Y esto es lo mismo que Dios te dice a ti y a mí de manera personal. Después de que Sasta le dice, es que me han perseguido una serie de leones y me han atacado. Textualmente voy a leer. La voz dice, yo era el león que te obligó a unirte a Arabis. Yo era el gato que te consoló entre las casas de los muertos. Yo era el león que alejó a los chacales de ti mientras dormías. Yo era el león que dio a los caballos las renovadas fuerzas del miedo durante los 2 últimos kilómetros para que pudieran llegar al rey a tiempo. Y yo fui el león que no recuerdas y que empujó el bote en el que yacías, una criatura al borde de la muerte, de modo que llegaras a la orilla donde estaba sentado un hombre desvelado a medianoche para recibirte. Nada es casual. Nada es suerte.
Dios tiene un plan para ti. Y quiero finalizar con esto. El plan que Dios tiene para ti no tiene que ver con la grandeza del hombre. El plan que Dios tiene para ti tiene que ver con la grandeza de Él. Y no olvidemos que el león está contigo, tanto en la oscuridad como en la luz. Y que el león está escribiendo tu propia historia, no la historia de otros, no, tu propia historia. Y es posible que en tu historia ha habido momentos difíciles, ha habido momentos complicados, pero esos momentos difíciles y complicados, Dios los ha usado, porque es cuando más empáticos nos volvemos con los demás. Y lejos de juzgar, estamos dispuestos a ayudar, a consolar y a confortar. Que Dios guarde este mensaje en sus corazones y que recuerden, es tu propia historia y ninguna otra. Pero para que esa historia se siga escribiendo, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Tenemos que seguir siendo leales a Dios y a pesar de la adversidad, tenemos que perseverar confiando en nuestro Dios. Porque Él está contigo. No con nosotros, sí lo está, pero está contigo. Cierren sus ojos, por favor. Y quiero que guardemos este mensaje. Quiero que interioricemos este mensaje. Y quiero que le permitas al Espíritu Santo que hable a tu corazón. Y Dios conoce tu historia, claro que la conoce y conoce la mía. Él conoce perfectamente. Y guarda en tu corazón esto, interioriza en tu corazón esto. Así como Dios manifestó su misericordia, su amor leal con Ruth, a pesar de que todo estaba en su contra, al final, por esa confianza que tuvo Ruth en Dios, por esa firmeza, por esa lealtad, Dios escribió la historia de una mujer extranjera y moabita de una manera maravillosa y extraordinaria, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y quiero que traigamos a nuestra mente ahorita en este momento de estar interiorizando este mensaje. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no olvidemos que el buen pastor estuvo dispuesto a dar su vida, no solo por nosotros, sino de manera particular por ti y por mí. Así que, sea lo que estés viviendo ahora, recuerda esto. Dios está contigo. Y Dios ve tu risa y ve tus lágrimas. Dios ve tu alegría y ve tu tristeza. No lo olvidemos nunca. Dios está contigo y Él tiene un plan y un propósito que está cumpliendo y que a veces tendremos que vivir situaciones muy complicadas y muy difíciles, pero al final Dios cumplirá su propósito en tu vida. Padre Santo que moras en los cielos. Gracias, Señor, porque a través de la historia de Ruth nos muestras que no solamente tienes cuidado de la creación, sino que tienes cuidado de mí de manera muy particular. Y tienes cuidado de cada uno de los que están aquí escuchando este mensaje. Y yo te pido, Señor, que a través del poder de tu Espíritu Santo puedas ayudarnos y recordar de manera constante que aunque nuestros sentidos, aunque nuestros sentimientos nos puedan decir, no, el Señor no está conmigo porque estoy sufriendo mucho, porque tengo mucho dolor.
Tú estás con nosotros. Y tú estás viendo nuestro dolor. Pero a diferencia de ti, Señor, nosotros no vemos el cuadro completo como tú sí lo ves. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener fe. Ayúdanos a ser fieles, leales a ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y a depender de tu gracia y de tu misericordia. Tú conoces cada historia aquí presente. La conoces perfectamente, Señor. Y yo sé que tú estás cumpliendo y seguirás cumpliendo el propósito con cada uno de los que estamos aquí para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra, porque soy un instrumento inútil delante de ti, pero tu gracia es abundante, muy, muy abundante. Y tú cumples tus planes y propósitos en la vida de uno. Gracias por tu palabra, Señor. Por favor, te pido, te suplico, que bendigas a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los maestros, a cada uno de los que colaboramos aquí, a tu iglesia, a cada una de las personas, a cada familia. Y que nos ayudes, Señor, nos ayudes a tener nuestra mirada centrada en ti y que en medio de la adversidad podamos salir adelante reconociendo que tú estás con nosotros y que tú conoces nuestra historia. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.